Bien, como hemos anunciado en nuestras redes sociales, una entrevista muy especial para la pelota sindical, nos está escuchando y vamos a charlar un ratito con él, el general César Milani. Un gustazo, general, gracias, como le dije fuera del aire, por hablar con los medios populares. Bueno, ¿qué tal, Patricio? Un abrazo y un saludo a la audiencia. Muy amable. General, para empezar ya con la entrevista, bueno, usted es una de los rostros tristes de la persecución del macrismo. La verdad que fue mucha más noticias la persecución judicial que sufrió que la absolución de todos los cargos en la cual terminó ese proceso contra usted. Eh, como militar le pregunto, ¿no? Porque la verdad que, por supuesto, con la historia reciente argentina no es menor que se retiren de la escena pública o que no actúen políticamente. ¿Cómo vivió usted como militar argentino esa persecución, ¿no? Sobre usted y sobre la fuerza también, ¿no? Que ejerció el macrismo y que ejercen los medios hegemónicos sobre su figura, sobre el peronismo y sobre las Fuerzas Armadas, a mi entender. Bueno, Patricio, ustedes saben bien que yo cuando me hice cargo del ejército, dije bien claro, ¿no es cierto?, que estaba convencido de que el ejército debía estar consustanciado con un proyecto nacional. A partir de ese momento comenzó una persecución política inédita contra un jefe del ejército, digamos, una persecución política, mediática y judicial. Hacía la denuncia en los medios de comunicación, después había gente de Carrió, de Bullrich, digamos, distintos personajes opositores, lamentables personajes, que iban y hacían la denuncia penal, y después estaban algunos jueces y algunos elementos del Poder Judicial, ¿no es cierto?, que servían a los intereses de estos personajes, y ahí cerraban el circuito. Bueno, y esto me trajo aparejado, digamos, aparentemente eh, no aparentemente, cerca de 15 causas judiciales, este, por algunas de ellas, especialmente de lesa humanidad, causas infamantes. He Sí. estado detenido 3 años y he sido absuelto en todas las causas y o sobreseído o directamente las denuncias se han archivado porque los jueces no tenían ningún elemento para continuarlas. Esta es la realidad. La única denuncia que queda pendiente ahora es una última que ha hecho gente de Carrió, Oliveto y López, en contra mía cuando pasó el espionaje no el espionaje, el hackeo de los celulares y demás, a Alessandro y compañía. Y bueno, me presentaron una denuncia como que yo tenía una mesa militar dentro de la AFI, bueno, cual es una barbaridad total. Yo hace 8 años que no tengo contacto con medios oficiales del gobierno, mucho menos de la AFI, mucho menos de cualquier tipo digamos, de elementos de defensa, ni la parte militar. Una barbaridad total, únicamente para tapar lo que le pasó al macrismo con los jueces y con los funcionarios del macrismo y con y digamos este contubernio. Para tapar eso me hacen la denuncia, que por supuesto no va a llegar a nada absolutamente porque no hay nada, pero bueno. Y como siempre, en general, el macrismo actúa en espejo de sí mismo, ¿no? Cuando dice, bueno, hay una mesa militar en la AFI, es lo más probable que hable más de ellos que del denunciado, ¿no? Siempre Claro, claro. tienen esta actitud Yo permanente. ellos realmente han hecho de la AFI una mesa de inteligencia interna, Claro. una, digamos, un elemento de inteligencia interna. Han sido espiados no solamente políticos opositores, sino hasta políticos de su propia fuerza, funcionarios políticos de la fuerza, digamos, del macrismo. Y por supuesto, yo he sido, por ejemplo, víctima porque se espió a los presos políticos, a los familiares, a los amigos, se espió a los familiares de Nada San Juan. Bueno, esto es lo que hizo el macrismo y lo que va a volver a hacer. Esto hay que hacerle entender a la gente, va a volver a hacer, porque ellos son así. Ellos no creen en el Estado, y como no creen en el Estado, la única solución para ellos es la represión, el espionaje, como lo han demostrado ya, Sí. y los negocios, por supuesto. César, usted reúne muchas condiciones que son, si se quiere, el modelo de lo que uno puede creer como militante peronista o
o como parte del campo nacional y popular el ideal, ¿no?, del militante. Usted es militar, es peronista, es nacionalista y tiene una visión estratégica como todo militar respecto de la sociedad. Y a propósito le quiero preguntar, nosotros venimos del mundo del trabajo, a propósito de su formación y de su experiencia histórica y también seguramente de los años que ha vivido, ¿cuál cree que tiene que ser el rol de las Fuerzas Armadas en un proyecto económico nacional, ¿no? Porque con Perón, incluso con el general, con Irigoyen, con el general Mosconi, las Fuerzas Armadas han tenido un rol en el desarrollo económico de la sociedad. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo estoy absolutamente convencido que debe ser así. Creo que las Fuerzas Armadas pueden jugar un rol muy importante dentro del un proceso, un proyecto nacional, un sector, ¿no es cierto?, que ha sido y puede serlo nuevamente motor de la industria para la defensa. Le voy a recordar una sola cosa. Cuando se hizo cargo Menem había 27, 28 fábricas militares en todo el país. Sí. Cuando se fue Menem quedaron 7 u 8. Y en el periodo de Macri quisieron exterminarlas, ¿no es cierto?, terminarlas a las pocas que estaban ahí, remontando de a poco, que se comenzó en el año 2013, 2012, 2011, con Tandanol, con Fadea. Bueno, en el periodo de macrismo fue un desastre, no solamente en eso, sino que, digamos, cerraron unidades militares, grandes unidades, redujeron la cantidad de soldados, de suboficiales, de oficiales, vendieron terrenos, vendieron predios para negocios inmobiliarios. Bueno, esto es el macrismo, para que los que no quieran entenderlo. Y por supuesto que la industria para la defensa y el sector militar puede jugar un rol preponderante y determinante, no solamente como antes, digamos, motor de la industria de la defensa, sino en custodia de los recursos naturales que tiene la Argentina, y que ya Estados Unidos está diciendo que ellos vienen o están muy interesados, pero vienen, ¿no es cierto?, por recursos naturales como el litio, como el petróleo, como el cobre y el oro en distintas partes de América, por supuesto América del Sur, por el agua dulce, por el Amazonas. Bueno, esto es lo que está diciendo Estados Unidos. Entonces, digamos, los recursos naturales hoy juegan un papel fundamental, y creo que las Fuerzas Armadas tienen que estar involucradas decididamente en eso, e involucradas en la industria para la defensa, por supuesto. General, a propósito de lo que dice, bueno, las guerras convencionales, las hipótesis de conflicto con los vecinos o con los países vecinos, ¿no?, o con alguna potencia más lejana, en este marco internacional parecen remotas, hasta por ahí nomás, ¿no? Hay una guerra en Europa, parecía imposible hace un par de años. ¿De qué manera, desde su visión estratégica, estos capitales van cooptando, van acercándose y van tratando de quedarse con esos recursos naturales, ¿no? El caso quizás más emblemático es Lewis comprando y apropiándose de terrenos estratégicos, de parte de un territorio estratégico de la nación. ¿Esa es la forma en que quizás se van tomando el capital extranjero, los recursos estratégicos de Sudamérica y de Argentina en particular? Bueno, hay muchas formas, ¿cierto? Lo de Lewis es un ejemplo. Por supuesto que hay muchos más ejemplos, Benetton y muchos otros más ejemplos que podemos mencionar, pero digamos, ese es un ejemplo. Otros ejemplos pueden ser a través vamos a poner, de los grandes capitales internacionales que van a venir a pugnar por supuesto, respondiendo siempre al país central. Claro. En este caso, para uno de los países centrales, ahora voy a hacer referencia a esto, como es Estados Unidos, y bueno, estos capitales internacionales vienen por estos recursos que yo decía recién, y que si nosotros no sabemos defenderlo, porque no creemos en eso, podemos quedar, digamos, retrasados nuevamente 50 años, únicamente dependiendo de la materia, digamos, de lo que ellos quieren que dependamos nosotros, que es la parte agrícola o ganadera, y nada más, a lo que le importa el macrismo y a lo que le importa a los otros elementos, por supuesto. En general, lo corro un segundo de la lectura, de la coyuntura, de la lectura internacional,
Y quiero preguntarle algo más cercano a su historia personal y política. Mire, mi abuelo es uno de los que se escapó de Campo de Mayo en el 56, casi tuvo, o sea, por un camión no fue a José Lon Suárez y no fue fusilado. Mi abuelo, su oficial de gendarmería, terminó exiliado en Brasil. Una persecución enorme, la conocemos todos, sobre lo que fue el peronismo, la recuperación democrática, la última dictadura militar en la Argentina, la peor de la historia de la Argentina. Entonces hay todo un proceso que usted debe conocer mejor, incluso de despolitización de las Fuerzas Armadas en Argentina. Mi pregunta concreta es, ¿cómo se hizo peronista usted, César Milán? ¿Y cómo encontró esa deriva histórica para ser un general nacionalista y peronista en esta época? Bueno, yo tuve la suerte de tener mi padre, peronista, digamos, intendente de una de las localidades de la provincia de Córdoba. Mi hermano, eh, mi padre fallecido, por supuesto, mi hermano también fallecido, también militó en el peronismo como abogado, en distintas cuestiones, distintas listas, permanentemente batallando dentro del peronismo. Mi suegro fue diputado nacional constituyente, es decir, mi madre, profunda devota de Eva Perón, es decir, que yo provengo de una familia muy peronista. No podía ser de otra manera que yo no abrazara esta causa, que es una causa nacional, por supuesto, que es la única que defiende realmente la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Por supuesto que no estamos siendo merecedores de estas banderas en este momento con este gobierno que lamentablemente ha defeccionado muchas de las cuestiones que hacen la vida nacional. No hablemos de la justicia, que digamos que hace 3, 4 años se dijo que iba a encarar el tema ese. No hablemos de otras cuestiones, política internacional, siempre con ambigüedades, nunca plantados firmes en una posición. Bueno, y otras cuestiones más que serían largo de analizar. Bien. ¿No? Yo por eso es que defiendo tanto las banderas que por supuesto tuvo el general Perón cuando fue presidente de la Nación y después durante su exilio y después durante su tercera presidencia. Por supuesto que esto me implicó a mí un costo personal importante, pues ya repito, estuve 3 años detenido y esto es más que costo personal, es costo familiar, ¿cierto? Porque Claro. la familia es la que sufre las consecuencias de la posición política que uno toma, pero bueno, yo no me arrepiento absolutamente de nada, volvería a hacer todo lo que hice y defiendo fuertemente la causa nacional y popular. Sí, ha sido coherente con la historia del peronismo, lamentablemente su vida general, ¿no? Y la de otros compañeros que pagan con la cárcel la defensa de la soberanía nacional, ¿no? Pero bueno, es parte también de tener convicciones claras, ¿no? Le iba a preguntar, se adelantó a mi pregunta, le iba a preguntar cuál era su opinión acerca del gobierno, ya me contestó. Está clarísimo cuál es su lectura. Es más o menos la lectura general del campo nacional y popular, también hay que decirlo, para bien, creo. Hay una enorme decepción respecto de este proceso de estos últimos 4 años. Mi pregunta es hacia el futuro. ¿Cómo ve las próximas elecciones? ¿Cómo ve al peronismo en las próximas elecciones? ¿Al Bueno, frente yo de creo todos? ¿Al que kirchnerismo? sí, yo creo que está en una situación muy complicada. No pierdo la esperanza porque creo que la vicepresidenta es una líder muy importante, la más importante del siglo XX, ni más ni menos que 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, senadora, diputada. Es decir, digamos, nadie puede negar eso objetivamente, independientemente de que le guste o no Cristina. Pero para el peronismo, evidentemente, es una líder indiscutida que deberá, eh, ya que sea candidata o que no sea candidata, deberá tener todas las cuestiones necesarias para poder intervenir en el proceso electoral en forma determinante en relación, ¿no es cierto?, con la fórmula, con los candidatos, con las listas, distintas listas y demás. Así que yo confío en su experiencia política, confío en su liderazgo, confío que en este momento el ministro de Economía, con toda la dificultad y todo lo que me pueden decir, sí, está bien, 7% de inflación además, está tratando, digamos, yo honestamente creo que está tratando de hacer lo imprescindible y lo necesario para poder llegar
en mejores condiciones a octubre, y tengo también confianza en eso, aunque muchos no lo tengan, yo tengo confianza en eso, tengo confianza en la conducción de política, por supuesto, como dije ya, de la vicepresidenta, y, y creo que, bueno, vamos a enfrentar una elección muy difícil. Lo que hay que hacerle entender a la gente es que, ustedes fíjense que la oposición no, en ningún momento, marca, ¿no es cierto?, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer con, eh, por ejemplo, la pobreza, con la indigencia, con la inflación. Lo único que hacen es, bueno, hablar, ¿no es cierto?, de agresión, hablar de represión, hablar de cerrar industrias o de empresas del Estado, de privatizar, de cerrar el Banco Central, de dolarizar como digamos, un energúmeno de Milei. Bueno, realmente es todo lo mismo. Milei, Juntos por el Cambio, Bullrich, Larreta, son en definitiva un poco más, un poco menos, todo lo mismo. Así que, y hay que hacerle entender a la gente lo que viene, si llega a ganar esta gente. A propósito, general, digo, las últimas dos preguntas que le hago y agradeciéndole el tiempo. Bueno, usted, con todo lo que ya ha dicho, todo lo que es, lo que ha vivido y lo que sigue siendo, ¿cree que hay una decepción parecida, quizás con cierta contención de la base social, contención económica, pero una decepción parecida y que incuba un peligro parecido al 2001, una decepción respecto de la dirigencia política en general en este momento, que puede dar lugar quizás a que expresiones como como la de Milei, que es absolutamente delirante, descabellado, que incluso no va a poder hacer lo que dice? Puede ser que esas expresiones tengan lugar a partir de una decepción generalizada que incluso a 40 años de la democracia puede poner en peligro el mismo sistema democrático. Bueno, yo honestamente no creo eh, que estemos camino a eso. Yo creo que hay una decepción importante de parte de la sociedad con la dirigencia política, eh, en muchos aspectos culpa de la dirigencia política, que no le ha sabido dar las respuestas necesarias a la sociedad. Pero no creo que estemos camino a una situación como el 2001, 2002, no, realmente no lo creo. Creo que también hay gente que se da cuenta que hemos pasado por 4 años de Claro. macrismo, que hemos pasado por el endeudamiento infernal con el Fondo Monetario, que hemos pasado por una pandemia que también, digamos, tuvo mucho que ver en todo esto. Y bueno, y por supuesto con los defectos y errores de este gobierno, que tiene poco de peronista, y como consecuencia de eso no ha sabido plantarse en forma determinante frente a problemas importantes, como son los problemas, digo, las relaciones internacionales, como problemas de pararse claramente en una situación geopolítica determinada y bien marcada. Bueno, acá siempre ha estado zigzagueando, en la parte económica lo mismo, en la parte del Poder Judicial, que sabemos lo que está pasando en el Poder Judicial, todo el mundo lo sabe, pero bueno, el gobierno ha hecho poco y nada para solucionar el problema es decir, graves problemas que no han tenido ni siquiera, porque bueno, podemos decir, bueno, no tuvo solución porque se intentó. En algunos casos ni se ha intentado solucionar los temas estos. Y podemos hablar de muchos otros más, como la seguridad, que tampoco hay un plan importante y, digamos, definido sobre el tema de seguridad a nivel nacional. Podemos hablar de defensa, que lamentablemente está un poco, bueno, un poco a la deriva, con lo que ha logrado Rossi, sí, Rossi básicamente, bueno, que es el FONDEF, que no es suficiente ni lo necesario que necesitan las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada o la defensa está necesitando un aumento del presupuesto del PBI a llevarlo al 1,4, 1,5, 1,6%, como tienen todos los países de la región. Esa es la solución para el área de defensa, y no parches como los fondos del FONDEF. Ahora, Bien. dicho todo esto, digamos, pienso que la gente va a evaluar muy bien esto y evaluar cuál es la propuesta que tiene
frente al futuro, la sociedad con esta nueva gente lo que está proponiendo. Nada, no está proponiendo absolutamente nada. Vuelvo a repetir, represión, negocios, privatización de empresas, gente en la calle. Es decir, lo que está proponiendo la clase dirigente del PRO, de la oposición, es mucho peor de lo que está pasando ahora, que sea como sea, creo que se está tratando de encarrilar la situación, no se han privatizado empresas, no se ha llegado a una digamos, una aniquilación de las pymes, como en el caso del gobierno de Macri, no se ha contraído mucha más deuda, se está tratando de hacer lo posible para arreglar con el Fondo Monetario. Bueno, podemos discutir un montón de cosas, pero quiero decir que esto no es la solución, pero lo que viene, si gana la oposición, va a ser muchísimo peor. Sin duda. Y yo creo que la gente esto lo va a evaluar muy bien. Sin duda. La última general, agradeciéndole nuevamente el tiempo, es, bueno, un hombre con historia y un hombre formado, claramente, lo demuestra cada vez que habla. ¿Evalúa la posibilidad de participar políticamente en algún partido, ser candidato en algún momento? Bueno, yo tengo una profunda vocación política, digamos, como yo siempre digo, me retiré del ejército, pero no me jubilé, una profunda vocación política, y voy a seguir, digamos, en muchos grupos como los que estoy, con compañeros, manteniendo contactos, y me gustaría sí participar en la actividad política, en algún puesto en el que el pueblo crea que yo puedo, o el peronismo crea que yo puedo servir a la causa nacional. Así que ahí estaré si se presenta la posibilidad de oportunidad. Como buen soldado, si me lo permite, Como general. buen soldado, por supuesto. Bueno, y tenemos que, perdón, sí, por favor. Que hablábamos recién, tenemos que estar presentes tener presente de que estamos frente a un paradigma muy importante a nivel geopolítico mundial. Estamos yendo de un mundo unilateral, donde Estados Unidos era la policía del mundo, a un mundo multilateral. Lo que ha pasado con Rusia y Ucrania, lo que está pasando con China ahora, lo que está pasando con Irán, con Arabia, y lo que está pasando en el mundo asiático, nos da la pauta de que viene un mundo multilateral donde va a haber actores estratégicos distintos, ya sea aislados o en bloques de naciones, ya sea por razones políticas, económicas, militares, lo que sea, en donde ya no va a primar una sola voz. Entonces nosotros tenemos que saber bien eso y tener bien claro para saber dónde estamos plantados. No digo con esto romper relaciones con nadie. Podemos hablar con China, con Rusia, con Irán, también con Estados Unidos, pero también con cualquier otro país importante, y estar formando parte de los nuevos bloques como el BRICS o los BRICS que se están conformando, ¿no? Bien, muy amable nuevamente, general, la verdad, y gracias por su visión geopolítica. Y nuevamente, por hablar con los medios populares, somos un medio que autogestionado, venimos de los sindicatos, fuimos delegados de base, algunos dirigentes. Es muy importante tener el testimonio de los protagonistas, y es muy importante construir esta coherencia que vemos reflejada en usted, que cuando muchas veces algunos dirigentes dicen, si nos buscan acá estamos. Bueno, en el caso de César Milani, así es, hablamos, pactamos la entrevista y acá estamos hablando con él. General Milani, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, igualmente a ustedes, y por supuesto que la parte sindical es una de las patas, como siempre lo fue dentro del Movimiento Nacional Justicialista, así que por supuesto resalto eso, y bueno, mando un gran saludo a toda la audiencia. Gracias, César. Gracias a ustedes.